Las lluvias intensas no habían llegado a La Guajira desde hace 10 años. Desde el mes pasado, Juyá no ha dejado de caer, lo que sería bueno para la siembra y para las tierras áridas y secas de La Guajira. Sin embargo, las lluvias han sido muy seguidas, por lo que muchas comunidades y barrios de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha y el municipio de La Guajira venezolana se han visto damnificados por la emergencia del huracán Lota y temporadas de lluvia. La Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres de Uribia reporta 4.825.000 damnificados en corregimientos como Nazaret, Huimpechi, Bahía Honda, Puerto Estrella, Castilletes y Cabo de la Vela, de donde nos reportan lo siguiente del Cabo de la Vela. El mar en estos momentos se encuentra causando daños, ya que sus olas están muy fuertes y están entrando y causando daños en la mayoría de las viviendas de esta comunidad. El miedo que nos da es que si continúan las lluvias como están y el mar sigue enfurecido, es que quedaremos completamente damnificados. Hago un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal que dirijan su mirada a esta comunidad, que nos ayuden. Mày đừng quậy quậy nhậu để hà đồ quanh anh nhậu tóc rồi hay hà quanh cái tia đặt tập nào sẽ vào điện này này về ring mót xong rồi này chứ nó họ đúng không lia mà tên họ nhà sticky anh họ từ vào lia cái stone từ nãy nhé anh họ từ vào lia cái stone nhà cái này sẽ là từ mót to mà từ hồi nãy cái mót sọ vào này hệ này sẽ đặt tập nào sẽ quậy đồ quanh cái anh đã nào sẽ này vào ngoài này tao cái nó hấp tình hả chứ no se le mai de vamos a ir no se le da la ta que vamos pero to ya que te no sabe para de bache no sabe para de pia hasta que agua eso sumat huya karia ya no Maria shi waya kararo waya shono to swepia wotsane to epi kana shi watara tin sumati ayara atun ku shi wasina era na choina ai kara shi wa hoyot shi wasa warenche sa wachoy ya kararo wasro to pista kana hot kana wa muito huya katskati aya musi asia muro ore mawama ana tarat se wai suma apura shi waya es arule shin waya kamani shin waya kakaura shin waya kanet shin kapa shin waya masu huka wa mais katiana sia se to ya kare ruane mai moro o washira to ya kare. Mi esperanza, así como la de todos, bueno, hemos decidido pues seguir a pesar de todo lo que hemos pasado aquí, porque no solamente la lluvia, hay otras cosas que nos han afectado. Y bueno, mi esperanza es seguir adelante y luchar hasta que nos den una solución a nuestra situación. Bueno, cualquier persona, organización, fundación, la alcaldía, bueno, que están en sus deberes de ayudarnos, porque en verdad nosotros somos seres humanos y bueno, tenemos derecho a que nos atiendan nuestras necesidades. En La Guajira venezolana, los números parecen no equivocarse. En el año 1999, una creciente de los 3 ríos afectó a más del 70% de la localidad, dejando a varias familias fuera de sus hogares, sus rebaños perdidos y la siembra devastada. En diciembre de 2010, la historia se repitió. Esta vez el embalse más grande de la región, ubicado en Manuelote, rompió su muro de contención y arrasó con todo el municipio. Se podría decir que más del 98% quedó bajo las aguas. Las pérdidas fueron incalculables y los daños nadie pudo repararlos.
Una década después, el tiempo parece ajustarse a otra tragedia. Comúnmente las inundaciones afectan en los meses de diciembre, pero un adelanto genera más pánico, ya que actualmente más del 60% de la localidad sufre afectaciones por las intensas lluvias y la crecida de los ríos que aún los separa 1 metro de desbordarse. Y tras sus primeros pasos se reportan 4 refugios y más de 300 familias afectadas, pese a que la alcaldía busca darle atención, pero aún así es difícil, ya que se encuentran en medio de la peor crisis que atraviesa la región, aunado a la pandemia. Desde el municipio Guajira, en Venezuela, Aljimiro Montiel. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, @Red Guayú, y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde se encuentren.